Buenos días. Empezamos con la primera clase de Historia de España virtual. Para ello vamos a empezar por el tema 10, la crisis del sistema de la Restauración, de 1902 a 1923. He querido empezar por este tema para que nos sirva un poco de repaso respecto a ahora cuando lleguemos a la dictadura de Primo de Rivera como a la Segunda República. Para ello os he puesto esta diapositiva, donde vamos a ver un poco las características o vamos a ver la evolución política de la Restauración. Hagamos memoria. ¿Qué fue la Restauración? Pues la Restauración es un sistema ideado por Cánovas del Castillo, secundado por Alfonso XII, que intenta evitar la inestabilidad política que se había producido a lo largo del siglo XIX. Esa intromisión del ejército en la vida política, la idea de los liberales de llegar al poder mediante el pronunciamiento, y para ello, con la Constitución de 1876, basado en el pucherazo también y en el caciquismo, lo que se va a hacer es sacar al ejército de la vida política y se va a llegar a la estabilidad o a la alternancia política mediante la alternancia de partidos. ¿Dónde se va a ver el triunfo? Pues principalmente tras la muerte de Alfonso XII con el Pacto del Pardo. Ambos partidos, liberales y conservadores, van a sellar esa alternancia que va a mantener la regencia, o se va a mantener durante la regencia de María Cristina. Mientras Alfonso XIII alcanza la mayoría de edad. Así llegamos a 1902, donde Alfonso XIII cumplió 16 años, es mayor de edad y se convierte en rey de España. ¿Cuál va a ser el panorama que nos encontramos en la primera década del siglo XX? Pues principalmente lo que vamos a encontrarnos es ya el desgaste político de los dos partidos de la Restauración, que vamos a ver ahora, el aumento del movimiento obrero, el problema de la Iglesia, el problema de los nacionalismos y el problema militar, que iremos analizando ahora uno por uno. En cuanto al desgaste de los partidos políticos de la Restauración, lo que tenemos que ver es que prácticamente son incapaces de formar formar gobierno, por lo que se va a recurrir a los gobiernos de concentración. ¿Qué es esto? Pues que lo que van a necesitar son unos de otros. Es como lo que estamos viendo ahora en Historia de España o lo que estamos viendo en la actualidad, por ejemplo, con Podemos y el PSOE, ¿no? Que han necesitado unos de otros para formar gobierno. ¿Qué partidos nos encontramos? Pues los mismos, el Partido Liberal Conservador y el Fusionista. Fuera del sistema, ¿qué va a ser lo que va a agravar el problema? Pues republicanos, ultracatólicos, nacionalistas y socialistas. Por tanto, lo que vamos viendo ya es cómo esa estabilidad, esa alternancia pacífica de partidos va a ir desapareciendo, llegando a su cenit en 1909 con el famoso Maurano que romperá o saltará por los aires esta alternancia pacífica. En cuanto bueno, aquí también os muestro un poco, si os acordáis en clase, pues para que tengáis claro quiénes son los líderes de ambos partidos, para que luego tengamos claro dónde los situamos. En cuanto al desarrollo del movimiento obrero, tenemos que explicar primero cómo se encuentra o cómo es España a principios del siglo XX, y nos encontramos donde prácticamente 2/3 partes de la población trabaja en el campo, ¿no? Dedicado a la agricultura y a la ganadería, donde es una agricultura que prácticamente no ha evolucionado, se basa esto en la miseria, el injusto reparto de la tierra, donde unos pocos concentran la gran parte de la mayoría de la tierra. Por tanto, se entiende en España como que la tierra es principal fuente de riqueza. La gran mayoría de la población es analfabeta, principalmente en el campo, donde de cada 10 hombres 6 son analfabetos, o de cada 10 7 mujeres son analfabetas, lo que permite o mantiene ese régimen político corrupto basado principalmente en el caciquismo en el campo. Esto se va a traducir, tanto en el campo como en la ciudad, en un movimiento obrero bastante reivindicativo y bastante agresivo. Veremos luego la aparición de los dos grandes sindicatos, como va a ser la UGT o la CNT. En cuanto a la Iglesia, con el régimen de la Restauración, después del sexenio revolucionario, recupera gran parte de ese poder que había tenido durante toda la historia de España, y esto lleva a un malestar tanto en la sociedad urbana, lo que va a producir un sentimiento anticlerical. Es decir, España empieza a dividirse desde ese punto de vista religioso. En cuanto al crecimiento del nacionalismo, la crisis del 98, la pérdida de las últimas colonias, favorece tanto el nacionalismo como en el País Vasco, en Cataluña o en Galicia, que buscan sobre todo mayor autogobierno. Un ejemplo que quiero que veáis es la Lliga regionalista, que consigue bastantes éxitos en Barcelona, y lo que principalmente busca en un primer momento es tanto la autonomía de Cataluña como la reforma del Estado español, evitando ese centralismo que teníamos o que se producía. En cuanto al grave problema militar,
es decir, que luego se verá o se traducirá en ambas dictaduras durante el siglo XX español, pues lo que nos encontramos es un ejército humillado, ¿no? Tras la derrota del 98, que se caracteriza principalmente por es un ejército mal dotado en armamento, el exceso de oficialidad, tanto de jefes y oficiales, el auge de los nacionalismos, ¿no? Que cuestionan la unidad de la patria, y bueno, y luego por último tendríamos el problema marroquí. En 1906, en la conferencia de Algeciras, España consigue el Rif, que es el norte de Marruecos. Se crea un protectorado franco-español y que va a volver a España a situarnos en el problema, o sea, sí, en el problema colonial. Bueno, llegamos a uno de los apartados importantes que os decía, ¿no? A los que habéis hecho las preguntas EBAU, os he comentado que tanto nuestro desarrollo se debía centrar principalmente tanto en la crisis de 1909 como en la crisis de 1917. En la crisis de 1919 lo he querido dividir en 4 apartados: el gobierno de Maura, la guerra de Marruecos, la Semana Trágica de Barcelona y el famoso Maurano. Os lo he hecho así para que veáis esa evolución. Bien, lo primero que tenemos es que para 1909 nos encontramos con el gobierno conservador de Maura. Va de 1907 a 1909 y Maura, al igual que los otros políticos, tiene la idea de regeneracionar el país, pero siguiendo la idea de la revolución desde arriba. Antes, como decía él, que el pueblo la haga desde abajo. En este momento de inestabilidad política nos encontramos que España, como os he dicho, en 1906 ha recibido el Rif en Marruecos y se produce un ataque en Melilla. Es decir, el gobierno de Maura moviliza a los reservistas, que son gente de a pie, ¿no? Gente muy humilde, que son enviados para luchar a Marruecos. Esto produce una reacción popular por lo injusto, tanto en las grandes ciudades, principalmente Madrid y Barcelona, como os está diciendo, por la injusticia del sistema de reclutamiento, que siempre afectaba pues, a las clases más humildes o los más pobres. Esto va a llevar a que en Barcelona tanto los socialistas como los anarquistas convoquen una huelga general contra la guerra. Esta protesta pacífica empieza a degenerar en una revuelta, en asaltos, incendios de edificios religiosos, como vemos en la imagen, en grandes barricadas, que es lo que prácticamente convierte a Barcelona en un estado de guerra. El gobierno va a enviar al ejército, que por fin finalmente pone fin a la revuelta, como ven ahí, 100 muertos y un montón de iglesias quemadas. Se produce ese sentimiento anticlerical del que veíamos anteriormente. El carácter de la represión, es decir, que tenemos bastantes detenidos y fusilados, acentúa ese problema político que se va a traducir en que el Partido Liberal rompe con el conservador ante la campaña Maura no. Esto va a hacer que el rey retire la confianza de gobierno a los liberales, a Maura, y sean los liberales los que formen un nuevo gobierno. ¿Por qué es importante esto? Porque el turno ha dejado de ser pacífico. Bien, la restauración prácticamente está herida de muerte. Apartado importante, que en este contexto surge la CNT, ¿bien? Confederación Nacional de Trabajadores, un sindicato que cuando llegue en 1936, cuando llegue la Guerra Civil Española, será el sindicato más importante en España. Bien, sindicato anarquista. Siguiente apartado, el gobierno liberal. De 1910 a 1914. Si bien el rey había quitado el gobierno a Maura, se lo da a los liberales, que van a gobernar en 2 periodos. Tanto Moret de 1910 a 1902, o sea, desde 1909 hasta el 10 y Canalejas hasta el 12. ¿Qué idea tiene Canalejas? Pues va a hacer un programa muy similar al del Sesenia, el programa del 68. Para ello, lo que intenta es, para acabar con el problema anterior de la injusticia del reclutamiento militar, pues se va a implantar en España el servicio militar obligatorio para acabar con el problema del analfabetismo, el fomento de la enseñanza pública. Para restar poder a la Iglesia se hace la ley del candado, que prohíbe instalar nuevas órdenes religiosas en España, y para atender a las demandas nacionalistas, pues se crea la Mancomunidad de Cataluña, que sería la federación de las 4 provincias catalanas con autonomía administrativa. Para que os hagáis una idea, sería como hoy en día la comunidad autónoma. ¿Cuál es el problema? Que estas reformas van a ser atacadas principalmente por la derecha, por el Partido Conservador,
y las divisiones internas que se producen en el mismo partido progresista hacen que fracasen. Así, en 1912, Canalejas es asesinado, lo que abre las luchas internas por el partido entre Romanones y García Prieto, pero en el Partido Conservador también nos encontramos la lucha entre Dato y la Cierva. Así, en este contexto de gran inestabilidad política, social, llegamos a la Primera Guerra Mundial, donde lo he dividido en tres apartados, lo que es la España neutral, los beneficios económicos y la crisis social. Lo más importante es que España se va a mantener neutral en la guerra. ¿Eso qué va a hacer? Que la economía española se dispare. ¿Por qué? Porque pensar que estamos hablando de que España se convierte en exportadora de productos, tanto productos siderúrgicos como productos textiles, que están siendo demandados por los países beligerantes que están interviniendo en la Primera Guerra Mundial. Así, por fin, aunque casi 100 años tarde, se empieza a crear una estructura industrial, una estructura que se diversifica en apartados tan importantes como la química, el carbón, la mecánica, que permite la fuerte acumulación de capitales que van a ser invertidos pues, en la misma industria. Se crea la banca española y aparecen pues, los grandes bancos que hoy en día pues, tenemos en España, como es el Bilbao Vizcaya, el Hispanoamericano, etc. ¿Pero esto va a ser generalizado? Pues no. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos beneficios solo beneficiaron a unos pocos, a los grandes capitales de España, y tuvieron unos efectos muy negativos sobre el mercado interior y sobre la población. ¿Por qué? Porque gran parte del mercado interior se destinaba hacia el mercado exterior. Por tanto, la carestía de productos en España, tanto de primera necesidad como industriales, aumentaron sus precios y lo que produjo una gran pérdida de poder adquisitivo. Como veis ahí, en 1917, 3 años después del inicio de la guerra, se había perdido, o sea, había aumentado un 80%, se había depreciado, mejor dicho, los salarios respecto a la vida. ¿Eso en qué se tradujo? En que la conflictividad social siguió aumentando. Todo ello, si lo metemos en una costelera, aderezado por la Revolución Rusa que triunfa en 1917 en Rusia. Vamos a la crisis de 1917. Dicha crisis va a ser una crisis militar, parlamentaria y crisis social, que ahora veremos a continuación. Bueno, ese mal reparto de los beneficios del boom económico de la Primera Guerra Mundial, la creciente inflación, va a llevar a dicha crisis. ¿En qué podemos traducir la crisis militar? Pues el ejército español, que se dividía entre el ejército peninsular y el ejército africanista, pues lo que podemos hablar es que el ejército peninsular se queja de los rápidos ascensos que se producían en África, de lo escaso de sus salarios, y esto va a culminar con la creación de unas juntas militares de defensa. El gobierno, muy debilitado, pues se va a plegar a estas juntas que lo más importante es que se iban en contra tanto de la disciplina militar como de la subordinación del ejército al poder civil, es decir, que se volvía a la situación de mediados del siglo XIX. Por otro lado, la inestabilidad política se traduce en que aquellos partidos que estaban fuera del sistema van a intentar crear una Asamblea Nacional de Parlamentarios. Allí, 70 diputados, entre socialistas, republicanos y algunos de ellos de la Lliga regionalista catalana, quieren crear un nuevo gobierno y convocar cortes constituyentes que crearían, como hemos explicado muchas veces, una nueva constitución. Bien, en este contexto, tanto militar como parlamentario, se produce la crisis social, que va a ser prácticamente la más importante, donde la CNT y la UGT van a convocar la huelga general de 1917. Se traduce en centenares de muertos, miles de detenidos, y ante tal estallido social, o ante el temor de que se suceda lo mismo que en Rusia, o una revolución obrera, las juntas de defensa abandonan sus peticiones, apoyan al gobierno y la dimisión del presidente Dato hace que se cree un gobierno de coalición donde la Lliga regionalista va a participar y este hecho va a acabar también con la crisis de la Asamblea de Parlamentarios. Es decir, la Junta de Defensa y la Asamblea de Parlamentarios se pliegan al gobierno porque son conscientes de que el grave problema del país es la lucha social. Y como último apartado tenemos lo que se llama la situación crítica, que va de 1917 a 1923, que lo vamos a dividir en los gobiernos de concentración, el auge del movimiento obrero y el desastre anual. ¿Todo ello a qué va a llevar? Pues a la dictadura de Miguel Primo de Rivera.
En cuanto a los gobiernos de concentración, lo que tenemos que tener claro es que la inestabilidad política no va a permitir que ninguno de los dos partidos, tanto liberales como conservadores, sean capaces de formar gobierno, por lo que tienen que atender o tienen que ser conscientes de que la única manera de llegar al poder son mediante gobiernos de concentración. ¿Por qué es importante? Porque la única misión que van a tener es mantener el orden ante la conflictividad social. Es decir, el orden burgués se está viendo fuertemente amenazado. Esa conflictividad social se va a ver tanto en la ciudad como en el campo. Eh, un ejemplos claros que podemos ver es que para 1919, fijaos ya que tanto sindicatos como partidos obreros cuentan la UGT con más de 200.000 afiliados y la CNT, sindicato anarquista, con más de 700.000. Ejemplo de esto, pues vamos a tener que tanto en el campo los jornaleros andaluces van a paralizar la cosecha en lo que se llamó el trienio bolchevique de 1918 al 20. En la ciudad, la CNT en Barcelona va a hacer la huelga de la canadiense, que va de febrero a marzo del 19, y todo esto pues llevará principalmente o tendrá su cenit con el asesinato por parte de anarquistas del presidente Dato. ¿Qué harán los patronos? Pues lo que harán serán apoyar las medidas de las autoridades que lo que quieren mantener sobre todo el orden, como he dicho. Por tanto, se establece la ley de fugas, que es la ejecución sin juicio de los detenidos. Los mismos patronos crean sindicatos contrarrevolucionarios, los llamados sindicatos libres, y van a crear un cuerpo de seguridad propia que creará el fenómeno del pistolerismo, que luego será bastante importante en los periodos que vienen a continuación. Esto llevará a que se busque o se ataque o se asesine a los líderes anarquistas. Por último, el desastre de Anual, en todo este contexto de inestabilidad política en la península, hace que 12.000 soldados mueran en el desastre militar de Anual, en el RIF, y hace que la oposición de izquierdas exija una investigación, lo que se va a llamar como el expediente Picasso. Pero ¿cuál era el problema de esa investigación? Que salpicaba directamente a altos políticos, altos militares e incluso al mismo rey. El ejército, atendiendo a los graves problemas políticos que hay en España, ante la conflictividad social y ante la conflictividad nacionalista, va a hacerse con el poder mediante un golpe de Estado. Así, lo que nos encontramos es que el capitán general de Cataluña da un golpe de Estado que acaba con 47 años de constitución de 1876 hasta el día de hoy, la más larga o la que ha tenido mayor vigencia en la historia de España.